Shalom. En esta ocasión vamos a considerar un tema basado en una frase que se repite tanto en el Tanaj como en el Pacto Renovado, el Hijo de Hombre. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre, perdónanos, estamos débiles en la carne. Te pedimos que nos des un corazón limpio, un corazón sano para entender tu palabra tal como la entregaste a tu pueblo de Israel, limpia, diáfana, transparente, sencilla, entendible, sin necesidad de interpretaciones, Padre, para que esta palabra dé frutos para tu honra y gloria en los méritos del Mesías Yahshua. Amén. Recomendamos que las personas que van a escuchar o ver este video, este estudio, tengan a manos diferentes versiones y podamos comparar entre los diferentes textos. Comenzamos ahora entonces con Daniel 7, 13 al 14 nos dice: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. El Mesías es llamado el Hijo del Hombre 88 veces en el Pacto Renovado. ¿Qué significa esto? La descripción Hijo de Hombre era un título mesiánico. El Mesías es aquel a quien le fue dado dominio, la gloria y el reino. Cuando el Mesías usaba esta frase en relación a sí mismo, él se estaba adjudicando la profecía del Hijo del Hombre a sí mismo. Los judíos de esa época debieron haber estado íntimamente familiarizados con la frase y a quién se refería. Él estaba proclamándose como el Mesías. En Juan 1:14 vemos lo siguiente: Y aquel verbo fue hecho carne y acampó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Juan 4 nos dice: 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son del Todopoderoso, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. 2. En esto conozcan el Espíritu del Todopoderoso. Todo espíritu que confiesa que Yahshua, el Mesías, ha venido en carne, es del Todopoderoso. Y comentamos: el Creador llamó al profeta Ezequiel hijo de hombre 93 veces. El Creador simplemente estaba llamando a Ezequiel un ser humano. Un hijo de un hombre es un hombre. El Mesías también era un ser humano. En resumen, la frase el Hijo de Hombre indica que Yahshua es el Mesías y que Él es verdaderamente un ser humano. La expresión Hijo del Hombre o Hijo de Hombre es la más utilizada para referirse en los escritos de los emisarios al Mesías y es mencionada 66 veces. En los otros libros del Pacto Renovado apenas aparece, solo una vez en los Hechos de los Emisarios y 3 en el libro de Revelación. Tome nota, por favor. Hechos 7:56. Apocalipsis 1, 9, 13. 14, 14. Apocalipsis 14, 14.
El sentido de esta expresión es usado por Yahshua para referirse a sí mismo. Nos puede arrojar luz acerca de lo que el mismo Mesías proyectaba sobre sí mismo. Filipenses 2 nos dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en el Mesías Yahshua, el cual, siendo en forma de poderoso, no tuvo por usurpación ser igual al poderoso. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Por lo cual el Todopoderoso también lo ensalzó a lo sumo, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua es el Mesías del Todopoderoso, para la gloria del Todopoderoso Padre. Insistimos nuevamente en que revise varias versiones, mírelos paralelamente y vaya confrontando y comparando los diversos textos. Este versículo se ha utilizado muchas veces en las denominaciones para indicar que el Mesías es el mismo Todopoderoso, pero debemos aquí en este verso discriminar cuando la palabra Elohim está hablando para el Mesías y cuando la palabra Elohim fue traducida para el Todopoderoso. Son dos personajes, cada uno en sus funciones, en su ámbito y en sus tareas. En la literatura del profeta Daniel, la expresión Bar Enash significa, comillas, aquel que posee los atributos de Adán antes de ser expulsado del Gan Eden, comillas, Gan Eden, jardín del Edén. Esto es sin pecado, incorruptible e inmortal. Según el punto de vista mesiánico, Yeshua acepta poner su vida en expiación por el pecado y viene a ser el siervo sufriente. Revise, por favor, Filipenses 2 del 5 al 9. Filipenses 2 del 5 al 9. Por lo tanto, es un título legítimo que el Mesías reclamó y usó para anunciar que debía poner su cuerpo en expiación por los pecados del pueblo. Revise, por favor, Isaías 53:10. Isaías 53:10. Posteriormente, el Mesías vencería el pecado y a la muerte con su resurrección de entre los muertos para nunca más morir. Consulte, por favor, Salmo 16, 8 al 10. Salmo 16, 8 al 10. Y su regreso al Padre, como la gavilla mecida. Omer Reshit. Revise, por favor, ahora y tome nota la referencia a Levítico 23:10. Levítico 23:10. Mateo 16:16 nos dice, Mateo 16:16. Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Todopoderoso vivo. Entonces respondiendo Yahshua le dijo: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Juan 8:5-8. Juan 8:5-8 nos dice, les dijo Yahshua: de cierto les digo, antes que Abraham fuese,
soy yo. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Yahshua se ocultó y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Juan 10:29 nos dice: mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos, una ejad, uno. Como nota aclaratoria, traemos aquí unos versículos que algunos señalan como que el Mesías afirmaba ser él mismo el Elohim Todopoderoso. Sin embargo, si observamos su contexto, el Mesías simplemente está afirmando que, uno, él es el Hijo. Observe Mateo 16:16. Observe que él afirma, el Padre es mayor que todos. Observe Juan 10:29. El Mesías era preexistente en el plan del Eterno. Observe Juan 8:5-8. Preexistente, lo vemos allí, antes que Abraham fuese, soy yo. El Padre le dio toda y plena autoridad, lo vemos Juan 10:29. Hay una estrecha relación de unidad entre ambos. Ejad, que no significa que sean una sola cosa, sino dos entidades actuando y unidas estrechamente en un solo propósito. Observe Juan 10:30. Vamos a Isaías 43:25 y nos dice: Yo soy el que borro todas tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Marcos 2:7 nos dice: decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo el Todopoderoso? Mateo 28:18 nos dice: y acercándose Yahshua les habló, diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Juan 11:50 nos dice: ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Aquí tenemos entonces otros textos para comentar y vamos a hacer una nota aclaratoria. Otras enseñanzas usan estos versículos para indicar que como el Mesías afirmaba tener el poder de perdonar el pecado, era el mismo Elohim Todopoderoso. Sin embargo, tengamos en cuenta lo siguiente. 1. El Mesías había recibido por parte del Todopoderoso toda autoridad, de manera que toda autoridad le fue delegada. No la tenía por sí mismo. Observe Mateo 28:18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 2. La misión del Mesías consistía en expiar el pecado. Recordemos el pecado de idolatría del pueblo de Israel. Juan 11:50. Lo vemos aquí dentro de las tareas y funciones de nuestro Mesías, y este sacerdote lo había sido revelado y lo estaba expresando en Juan 11:50. Nos dice: ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. En tercer lugar, de manera que si estaba autorizado para expiar el más grande pecado de idolatría, que era el pecado del pueblo, cuanto más los demás pecados del pueblo y de los hombres. Mateo 12:40 nos dice:
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 16, 27 nos dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 19, 28 nos dice: y Yahshua les dijo: de cierto les digo, que ustedes me han seguido en la regeneración cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria. Ustedes también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 20, 18 nos dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Mateo 24, 30 nos dice: y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Vemos en estos versículos, aunque hay mucho más contenido, cómo se expresa el Mesías sobre sí mismo y su profecía. Él cumplirá el plan del Redentor del Padre con su muerte y resurrección. 1. Él volverá en la gloria del Padre. Lo vemos en Mateo 16, 27, nos dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. 2. Él se sentará en un trono de gloria. Lo vemos en Mateo 19, 28, allí nos dice: cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, de su propia gloria. En Jerusalén, al subir a la fiesta, sería entregado. Aquí vemos entonces su propia profecía en Mateo 20, 18. Nos dice él mismo: y el Hijo del Hombre será entregado. La venida del Mesías será con la señal en el cielo. Habrá una señal especificada, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Mateo 24, 30. ¿Cuál es esa señal? La señal del Mesías en el cielo. Vamos a Primera de Timoteo y vamos a ver varias versiones. Biblia de las Américas, Biblia de los Hispanos, Reina Valera Gómez, Reina Valera 1909. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nueva Biblia de los Hispanos nos dice: indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Reina Valera Gómez nos dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. El Dios de iOS fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Reina Valera 1909 nos dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. De iOS ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Delicado el tema. Observemos con toda seriedad que el cambio de una sola palabra puede cambiar toda una
doctrina y todo un destino. En las dos primeras versiones anotadas observamos que el tema es el Mesías. Véase el contexto. En el versículo 13 nos dice: porque los que bien ministraren ganan para sí un buen grado y mucha confianza en la fe que es en el Mesías Yahshua. Este fue manifestado en carne, lo vemos en el versículo 16. Recordemos que es la palabra, es el verbo hecho carne. Y en las segundas dos versiones, casualmente Reinas Valeras, al cambiar la palabra el Mesías por D-I-O-S, se da a entender que fue D-I-O-S el que fue manifestado en carne. Por eso, desde el comienzo, en todos nuestros estudios, sugerimos que se confronten siempre varias versiones, incluidas las versiones denominacionales y las versiones más cercanas a los originales hebreos. Disculpen. Y vamos a hacer aquí unas preguntas. Recordemos que estos versículos de 1 Timoteo 3:16 se están refiriendo al Mesías. Vamos a ver con unas preguntas si estos versículos podrían referirse al Todopoderoso. Y preguntamos: ¿puede el Creador ser justificado en espíritu? Lo vemos aquí en el 1 de Timoteo 3:16 y en la versión Reina Valera lo hemos puesto en color azul. ¿Puede el Todopoderoso, el Creador del universo entero, ser justificado? ¿Justificado de qué? Otra pregunta que podemos hacernos acerca de este texto es si el Todopoderoso necesita testigos como los ángeles. Lo vemos aquí en el versículo 16. Él fue visto de los ángeles, testificado por los ángeles, contemplado por ángeles. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Necesita el Creador Todopoderoso, el del universo y de todo lo que en ellos hay, necesita ser recibido arriba en gloria? Vamos a ver Efesios 4:9 y nos dice Efesios 4:9: y que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Efesios 4:9. Puede revisar otras traducciones y versiones. ¿Quién más puede llenarlo todo aparte del Creador Todopoderoso? Ninguno, nadie. Solo el Eterno, el Todopoderoso, Creador del universo y de todo lo que en ellos hay, puede llenarlo todo. Hay otro personaje que bajó bajo la autoridad del Todopoderoso, en obediencia, bajó a las partes más bajas de la tierra. Daniel 7. Vamos a ver allí que se observan siempre dos personajes, lo mismo que observamos en el libro de Revelación, que también ha sido bastante tergiversado y del cual tenemos un estudio que se denomina Al que está sentado en el trono. Puede revisarlo en nuestro sitio web regresando a lasraíces.org. Aquí desde Daniel 7:13 nos están especificando dos personajes. Y este versículo de Daniel 13 nos recuerda unos textos del libro de Revelación de Yohanan. Nos dice así Daniel 7:13: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta
anciano de gran edad, y lo hicieron llegar delante de él. Esta escena la vemos repetida en el libro de Revelación de Juan. Mateo 26:63 nos dice: Mas Yeshua callaba. Respondiendo, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Todopoderoso viviente que nos digas si eres tú el Mesías, Hijo del Todopoderoso. Yeshua le dijo: Tú lo has dicho. Y aún les digo que desde ahora habrán de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia del Todopoderoso, y que viene en las nubes del cielo. El mismo Mesías aquí pone su lugar a la diestra del Todopoderoso. Aunque las denominaciones tradicionales tienen su propia interpretación de hombres, de seres humanos, de estos versículos, si los leemos en forma literalmente son muy claros, diáfanos, transparentes y contundentes. Lo que está dicho allí, lo que dijo Daniel, lo que dijo el propio Mesías, es claro y contundente. En Mateo 26:63, el propio Mesías afirma que él estará sentado a la diestra del Todopoderoso. No dice que ocupará el trono del Padre o tomará su lugar, o que el Todopoderoso dejará su lugar para entregárselo a él. En fin, él está a la diestra del Todopoderoso. Va a estar o está. Y eso lo expresa él mismo con sus propias palabras en forma literal y clara. Lucas 7:34 nos dice: Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen: He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Marcos 8:31 nos dice: Y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Mateo 12:40 nos dice: Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aunque las denominaciones tradicionales tienen su propia interpretación de estos versículos, literalmente son muy claros. Vemos aquí las facultades humanas del Mesías, el Hijo del Hombre, porque posee un cuerpo auténticamente humano, como lo vemos en Juan 6:53. Juan 6:53. Tiene la capacidad de realizar actividades humanas como descansar. Lo vemos en Mateo 8:20. Vaya tomando nota, por favor, de estas referencias. Descansar. Actividades humanas como en Juan 6:53, descansar como en Mateo 8:20, comer y beber como lo vemos allí en Lucas 7:34, sufrir como en Mateo 8:31, nos dice ahí que el Hijo del Hombre padecerá mucho, yacerá en una tumba, en el corazón de la tierra, como estuvo Jonás 3 días y 3 noches. Marcos 2:10 nos dice lo siguiente: Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Estaba hablando con un paralítico, entre paréntesis. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2:27 nos dice: También les dijo: El sábado por causa del hombre es hecho el día de reposo. Vamos a corregir. Marcos 2:27. También les dijo: El día de reposo por causa del hombre es hecho.
no el hombre por causa del día de reposo. Juan 5:26 nos dice, hemos corregido lo del día de reposo. Juan 5:26 nos dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo, que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, en cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 3:31 nos dice, el que de arriba viene, sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Aunque las denominaciones tradicionales tienen su propia interpretación de estos versículos, leyéndolos literalmente, sin interpretaciones, son muy claros. Vemos aquí las facultades que le fueron dadas al Mesías por parte del Padre, el Hijo de Hombre, si vino por la expiación de su pueblo, llevando el pecado del mismo, cuanto más otros pecados individuales. Le fue dada por parte del Padre toda autoridad, mírelo allí, Juan 5:26, de hacer juicio. Toda autoridad le dio el Padre, toda autoridad, aún de hacer juicio. Daniel 7:12 nos dice, habían también quitado a las otras bestias de su dominio y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí que en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de días y lo hicieron llegar delante de él y le fue dado dominio y gloria y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es dominio eterno que no será transitorio y su reino que no se corromperá. Aquí vemos al Mesías en la visión de Daniel en el momento de la entronación, en medio de otros seres que lo hacen acercarse al anciano de días. Allí recibe la corona con toda autoridad. Esto lo veremos realizado en su totalidad en el reinado milenario. El Hijo de Hombre es una expresión que nos dice mucho sobre el Mesías y su misión. Sus raíces en el Tanaj pueden mostrarnos la versatilidad y significados completos. Este título además nos eleva a los humanos inmortales a una promesa gloriosa para estar junto al Padre. Entonces, ¿quién es este Hijo del Hombre? Es ese que ahora está en el cielo ejerciendo su poder sobre las naciones y sobre Israel. Tome nota por favor de estos versículos que vamos a mencionar. Marcos 16:19, Marcos 16:19, Hechos 7:56, Hechos 7:5-6 y Apocalipsis 14:16, Apocalipsis 14:16. Jeremías 49:18 nos dice, como el trastornamiento de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice el Todopoderoso, no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Números 23:19 nos dice, el poderoso, el Todopoderoso no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Job 35:8 al hombre como tú dañará tu impiedad y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Isaías 51:12 nos dice, yo soy su consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, del Hijo del Hombre que por heno será contado?
La expresión se utiliza principalmente como traducción de la expresión hebrea Ben Adam. En este caso, Adam, más bien que referirse al Adam como persona, tiene el sentido genérico de la humanidad, de los seres humanos, Adam. Por lo que en esencia la expresión Ben Adam significa hijo de la humanidad, hijo humano o hijo terrestre. Tome nota por favor de estas referencias. Salmo 80, 17. Salmo 146, 3. Jeremías 49, 18 y 33. Jeremías 49, 18 y 33. A menudo se utiliza esta expresión en paralelo con otros términos hebreos para hombre, a saber, Ish. Ish significa varón. Compárese con números 23, 19. Números 23, 19, Job 35, 8, Jeremías 50, 40. Y Enosh, hombre mortal. Salmo 8, 4. Isaías 51, 12. Isaías 56, 2. Repito. Salmo 8, 4. Isaías 51, 12. Isaías 56, 6. En el Salmo 144, 3. Salmo 144, 3. La expresión hijo del hombre mortal viene del hebreo Ben Enosh, mientras que en Daniel 7, 13 aparece el equivalente arameo Bar Enash. Ben Enosh, recordemos del hebreo Ben Enosh, que significa hijo. Enosh. Vamos a leerlo nuevamente. La expresión se utiliza principalmente como traducción de la expresión hebrea Ben Adam. En este caso, Adam más bien se refiere a Adam como persona, pero tiene el sentido genérico de humanidad, de seres humanos. Por lo que en esencia la expresión Ben Adam significa hijo de la humanidad, hijo humano o terrestre. A menudo se utiliza esta expresión en paralelo con otros términos hebreos para hombre, a saber, Ish. Ish significa varón. Y Enosh, hombre mortal. En el Salmo 144, 3, la expresión hijo del hombre mortal viene del hebreo Ben Enosh. Mientras que en Daniel 7:13 aparece el equivalente arameo, Bar Enash. En griego esta expresión es, no sabemos si lo estemos pronunciando correctamente, ui os tou anthropou, cuya última parte representa la palabra genérica griega para hombre, antropos. Recuerde Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. Vamos a ver lo que nos dice Daniel 8, 17. Nos dice lo siguiente. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. En las escrituras hebreas es donde aparece con más frecuencia esa expresión. En Ezequiel, donde el Todopoderoso se dirige al profeta como hijo de hombre, más de 90 veces. Consulte por favor Ezequiel 2, 3, 6, 8. Ezequiel 2, 3, 6, 8. Los capítulos. Parece ser que el que se llame de esta manera al profeta sirve para destacar que solo es una criatura humana,
y así realza el contraste que existe entre el vocero humano y la fuente del mensaje, que es Elohim, el Todopoderoso Eterno. Vemos allí en Daniel 8:17 que también se llama hijo del hombre al profeta Daniel. Vamos a 1 de Juan 4:2 y nos dice: en esto conozcan el Espíritu del Todopoderoso. Todo espíritu que confiesa que Yahshua el Mesías ha venido en carne es del Todopoderoso. 2 de Juan 7 nos dice: porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Yahshua el Mesías ha venido en carne. Este tal es el engañador y el anti-Mesías. 2 de Juan 7. El que el Mesías en los escritos de los emisarios se aplicase a sí mismo esta expresión mostraba con claridad que el Hijo del Eterno era en realidad un ser humano. En Juan 1:14 nos dice: vino a ser carne. Juan 1:14. Era procedente de una mujer, puesto que Miriam lo había concebido y lo dio a luz. Recuerde Gálatas 4:4, Lucas 1:34, Gálatas 4:4, Lucas 1:34. Por consiguiente, no simplemente se encarnó o simplemente se materializó en un cuerpo humano como habían hecho antes ciertos ángeles. Ciertos ángeles se presentan como seres humanos, se caracterizan en un cuerpo humano, pero esta persona, nuestro Mesías, llegó a ser un verdadero ser humano al nacer de una madre humana. Observe usted ahí en 1 Juan 4:2, Él vino en carne. Y en 2 Juan 7, el Mesías ha venido en carne. Salmo 8:4 nos dice: digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites. Pues lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de lustre. Lo hiciste dominar las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Yod-Heh-Wav-Heh, soberano nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8, 4 al 9. El emisario Shaul, conocido como Pablo en las denominaciones, aplicó el Salmo 8 a Yahshua. En su carta a los Hebreos 2, 5 al 9, citó los versículos que dicen: que es el hombre mortal, Enosh, para que lo tengas presente, y el hijo del hombre terrestre, Ben-Hadam, para que cuides de él. También procediste a hacerlo un poco menor que los que tienen parecido al Todopoderoso, un poco inferior a los ángeles. Lo vemos en Hebreos 2, 7. Y con gloria y esplendor entonces lo coronaste. Lo haces dominar sobre las obras de tus manos. Todo lo que has puesto, lo has puesto debajo de sus pies. Shaul muestra que para cumplir este salmo profético, Yahshua fue hecho en realidad un poco inferior a los ángeles y verdaderamente llegó a ser un hijo mortal del hombre terrestre, para que muriese como tal y así gustase la muerte por todo hombre, para que después su Padre que lo resucitó lo coronara con gloria y esplendor. Lo vemos en Hebreos 2, 8 y 9. Hebreos 2, 8 y 9 compare con Hebreos 2 contra 14, Filipenses 2, 5 al 9. En Levítico 25:48 se nos dice: después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará.
La designación hijo de hombre también sirve para identificar al Mesías como el gran congénere de la humanidad, aquel que tiene el poder de rescate para redimirla de la esclavitud, del pecado y de la muerte, y como el gran vencedor, el gran vengador de la sangre. Lo vemos allí, que se prefigura que él rescatará como uno de sus hermanos. Mateo 1:1 nos dice, libro de la generación de Yeshua, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 9:27 nos dice, y pasando Yeshua de allí, lo siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y viniendo Yeshua a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Todopoderoso vivo. Entonces respondiendo Yeshua le dijo, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 9, 17. Confirme por favor en su texto. Por consiguiente, el que a Yeshua se le llamara hijo de David, destaca el hecho de que era el heredero del pacto del reino que se cumpliría en el linaje de David. Al que se le llamase hijo del hombre indica que es de la raza humana en virtud de su nacimiento carnal, y el que se le llamara hijo de Elohim subraya su origen divino, que no descendió del pecador Adán, ni que heredó la imperfección de él y que, por lo tanto, disfruta de una posición completamente justa a la diestra del Padre. Daniel 7, 18, 22 y 27 nos dice lo siguiente. Después tomarán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Debido a que Daniel 7, 18, 22 y 27 habla de los santos del Altísimo y dice que toman posesión del reino, muchos comentaristas han tratado de demostrar que aquí el Hijo de Hombre es una persona colectiva, es decir, los santos del Altísimo en su aspecto colectivo, considerados en conjunto como pueblo, el pueblo de Israel. Sin embargo, este razonamiento no toma en consideración el hecho de que el Mesías, el Rey ungido del Todopoderoso, hizo un pacto para un reino con sus seguidores, a fin de que pudieran participar con él en su reino, y que aunque ellos tienen que gobernar como reyes y sacerdotes, lo harán bajo su jefatura y por medio de la autoridad que él les habrá concedido. Lucas 22, 28 nos dice, pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo les ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sentarán sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Lucas 22, 28 al 30.
Allí vemos que el pueblo recibe autoridad para gobernar sobre las naciones solo debido a que él la recibió primero del Todopoderoso Soberano. Igualmente hay una referencia en Revelación 2, 26 y 27. Revelación 5:9 nos dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y has redimido para el Todopoderoso con tu sangre gente de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El Mesías declaró con respecto a la señal del Hijo del Hombre, que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Recordemos Mateo 24. Sin duda esto era una referencia a la profecía de Daniel. Vamos a Apocalipsis. Revelación 24 nos dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las vidas de los degollados por el testimonio de Yahshua y por la palabra del Todopoderoso, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Y Revelación 25 nos dice: mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y en el versículo 6 nos dice: dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes del Todopoderoso y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. La profecía de la venida del Hijo del Hombre a la presencia del anciano de días aplica claramente a una persona, el Mesías Yahshua. Los hechos muestran que así lo entendía el pueblo judío. Daniel 7:13 nos dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de días. Y lo hicieron llegar delante de él. Muchos escritos rabínicos antiguos relacionaban la profecía con el Mesías. Seguramente debido a que deseaban algún cumplimiento literal de esta profecía, los fariseos y saduceos le pidieron al Mesías que les mostrara alguna señal del cielo. Eso lo vemos en Mateo 16 y Marcos 8. Mateo 16:1 y Marcos 8:11. Después que Yahshua murió como hombre y fue resucitado a vida de espíritu, Esteban tuvo una visión de los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Todopoderoso. Eso puede confirmarlo en Hechos 7:56. Hechos 7:56. Este hecho muestra que aunque el Mesías sacrificó su naturaleza humana como rescate por la humanidad, en su posición celestial sigue aplicándose la designación mesiánica, Hijo del Hombre. Mateo 22:41 nos dice: y estando juntos los fariseos, Yahshua les preguntó, diciendo: ¿qué les parece del Mesías? ¿De quién es hijo? Y le dicen: de David. Él les dice: pues como David en su espíritu lo llama amo, diciendo: dijo Yahweh a mi amo, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David lo llama amo, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni se atrevió alguno desde aquel día a preguntarle más. Lo vemos ahí en Salmo 110:1, que dice: el Todopoderoso dijo a mi amo, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Este versículo tiene también un aspecto de confusión aún entre los mismos personas del judaísmo y entre los mismos cristianos. ¿Por qué? Precisamente por la deficiente aplicación y traducción de la palabra Elohim.
La profecía en Daniel 7, 13 y 14 no se cumple cuando Yahshua resucitó y ascendió al cielo, sino cuando el Todopoderoso le autoriza para tomar acción contra todos los opositores con una expresión vigorosa de su regia autoridad. Mateo 24:30 nos dice: y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo y con grande poder y gloria. Revelación 7:14 nos dice: y yo le dije, Maestro, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono del Todopoderoso y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Y le fue dado dominio y gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es dominio eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Todos los seres humanos, aun los que no tienen fe, tendrán que darse cuenta de su grande autoridad cuando vean la señal del Hijo del Hombre, cuando ésta se manifieste. Recordemos Mateo 24:30. Otras visiones proféticas de revelación muestran el ejercicio de pleno poder real del rey mesiánico sobre pueblos, grupos, naciones y lenguas, como lo vemos en Daniel 7:14. De modo que él que es como un hijo del hombre, en Revelación 14:14 y Revelación 1:13, representa a Yahshua. Le invitamos a nuestro sitio web regresandoalasraíces.org y a escribirnos al correo info@regresandoalasraíces.org, regresandoalasraíces.org, nuestro sitio web. Terminamos con esta mención de Juan 14:21 que nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido vida, salud, recursos, tiempo y los medios para tener un momento más de reflexión acerca de uno de sus temas de su sagrada palabra. Le damos todo agradecimiento por los méritos del Mesías Yahshua. Igualmente, oramos y hacemos plegaria por el pueblo de Israel, Rajen para el pueblo de Israel y para nosotros, Padre, que nos perdones, que nos tengas paciencia, que tu bondad se manifieste en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros parientes, en nuestros amigos, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestros países, continentes, en el planeta Tierra. Regada sea tu misericordia, Padre, con todos los seres humanos, que todos tengan oportunidad de conocer tu palabra bajo la perspectiva hebrea, israelita y nazarena. Le damos al Todopoderoso de Israel toda honor y alabanza por los méritos del Mesías Yahshua. Shalom.